Y comenzamos. Bueno, tenemos el siguiente problema donde nos menciona, voy a quitar la división, dice el sistema de la figura, o sea, esta, fluye aceite. Aquí nos dan algunas propiedades del aceite, por ejemplo, su peso específico, su viscosidad cinemática, incluso también el flujo volumétrico. El flujo volumétrico del aceite. Recuerden que como es un problema en régimen estacionario, pues el flujo volumétrico o los flujos, ya sea de entrada, o sea, de este lado, o ya sea de salida, van a ser lo mismo. Los 0.015 metros cúbicos sobre segundo. La longitud de la tubería de 6 pulgadas, aquí voy a empezar a subrayar porque luego no lo ubicamos. Dice que la longitud de la tubería de 6 pulgadas, es decir, la de 6 pulgadas se refiere a esta. Esta es una tubería de 6 pulgadas. ¿Sí? Posiblemente le podemos denominar tubería, perdón, ahí se borró. Tubería A. A ver, vamos a hacerlo bien porque vamos a hacer este pedacito. Esta es la tubería de 6 pulgadas. La tubería de la línea A es la tubería de entrada de 6 pulgadas. Es de 180 metros el largo. El tramo de la tubería son de 180 metros. ¿Qué más se puede decir? Esto, la cédula y el tipo de material de la tubería. Entonces nos dan la longitud, que es de 180 metros, nos dan el diámetro de la tubería de 6 pulgadas, nos dan el tipo de material, que es de acero, y también nos dan la cédula. Eso es la información de la tubería A, la tubería de entrada, etc. Y de 2 pulgadas, o sea, esta, la tubería que se encuentra aquí, esta tubería es de 2 pulgadas. ¿Qué información tenemos? Que es de 8 metros. También nos dice que es de acero y que también corresponde a una cédula de 80. Luego nos menciona, los codos son del tipo de radio largo. Es un tipo de codo, así es como lo clasifica. Entonces, los codos, ¿cuántos codos vemos ahí? Vemos dos. Este, ¿sí? Estos son los codos. Son dos codos que tenemos en el sistema. Son de tipo de radio largo. Y nos indican que la presión en B, es decir, la presión en este punto, es de 12.5 megapascales. Megapascales. Determine la presión en el punto B, es decir, aquí nos dan la presión y acá nos las están pidiendo. La presión en B. Considere todas las pérdidas por fricción en la tubería y las pérdidas menores. Cuando nosotros calculábamos algún tipo de energía en un sistema, pues tendríamos que usar algunos criterios. Por ejemplo, hay 3 tipos de energía que yo puedo cuantificar en un sistema.
Una que puede ser energía ganada. ¿Cómo gano energía? ¿Cómo habíamos dicho que ganamos energía, jóvenes? Teniendo que una bomba. ¿Y cómo la denominamos esa energía? ¿Cuál es la nomenclatura para definir ese bomba? HA. Y no soy yucateco, así que HA, bomba. Las otras dos energías que hacen falta ya no son ganancias, sino son pérdidas, pero también se deben de cuantificar. ¿Cuáles son? HR, ¿qué viene siendo? Una pérdida de energía, pero R o R. Si existiera una turbina, si existiera, ¿qué más? Un motor. Ahí, por ejemplo, si vamos deduciendo esta parte, tenemos o debemos de calcular HA, ¿de acuerdo al diagrama? A ver, HA es la energía ganada por una bomba. Pues no tenemos una bomba, o sea, HA, aunque aparezca en la ecuación, no la vamos a considerar. HR tampoco, porque también no se tiene un motor, no se tiene una turbina. Me imagino que este diagrama que vemos aquí es una parte nada más de un proceso completo. Agarraron un fragmento y le dijeron, a ver, calcúlame nada más esta parte. Y en esa partecita de todo mi sistema que puede ser, pues no tengo bomba, o sea, HA no la voy a calcular. No tengo motor, no tengo turbina, o sea, HR no la voy a calcular. Sin embargo, aunque sí nos dicen que hay que calcular HL, nosotros, observando el diagrama, aunque no nos lo diga el problema, sí sería necesario porque tenemos codos, ¿sí? También tenemos por ahí alguna expansión, o mejor dicho, alguna reducción, porque el flujo viene en este sentido, ¿sí? El aceite entra por aquí, en esta partecita, ¿sí? Hace todo esto, ¿sí? Todo este recorrido y sale por aquí. Entonces, aunque el problema no nos los indicara, que sí nos los indica, nosotros podríamos calcular HL, porque tenemos codos y tenemos reducciones. Entonces, HL, recuerden que son por la existencia de válvulas o accesorios. Y accesorios me refiero a codos principalmente. Bueno, pero en sí el problema sí nos los pide. De hecho nos dice, determinen la presión y que yo considere todas las pérdidas por fricción y pérdidas menores. Es decir, no voy a calcular HA porque no tengo bomba, no voy a calcular HR porque no tengo motor o alguna turbina, pero sí me están diciendo el problema que calcule las pérdidas de energía por fricción y las pérdidas menores. Eso es HL, ¿sí? Entonces, el problema te hace mención que determines, repito, pérdidas por fricción y pérdidas menores. Esos dos aspectos involucran a HL, porque HL en concepto te dice, son las pérdidas generadas por válvulas y accesorios o pérdidas por fricción. Y ahí tenemos accesorios, sí, tenemos principalmente codos y tenemos aquí también una reducción. Y también nos dice que calculemos por pérdidas de fricción. Entonces, en resumen, vamos a calcular HL considerando pérdidas por fricción y pérdidas menores, que donde pérdidas menores es igual a los codos que están ahí principalmente. Bueno, lo primero, como todo, pues hay que sacar los datos mismos que ya mencionamos, pero igual vamos a ir colocando aquí.
Entonces, tenemos la parte de datos. Y en este caso, pues tenemos un fluido que es aceite. ¿Sí? Tenemos el peso específico del aceite, que es de 8.8 kilonewton sobre metro cúbico. ¿Qué hice? Tenemos también la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática corresponde a la siguiente nomenclatura, donde es de 2.12 por 10 a la menos 5 metro cuadrado sobre segundo. Tenemos el flujo volumétrico, donde les comentaba que como es un régimen estacionario, el flujo de entrada es igual al flujo de salida. Entonces le puedo poner que Q es igual al flujo de entrada, es decir, en la tubería A, y también es igual al flujo de salida en el punto B, y que esto es igual a 0.015 metros cúbicos sobre segundo. La longitud de la tubería, pues en este caso, pues le vamos a poner LA. O sea, LA le vamos a llamar longitud de la tubería A, es de 180 metros. Tenemos también la longitud de la tubería A, ya lo marcamos. Tenemos el diámetro de la tubería, A, el diámetro nominal, que es de 6 pulgadas. Sí, cuando me refiero al diámetro de la tubería, me refiero a esta. Incluso también puedo sacar los demás datos, que en este caso sería, a ver, ya tengo el tramo, LA, que son 180 metros. Ajá. También puedo sacar el diámetro nominal, que ya le puse aquí, 6 pulgadas, y la cédula. Lo voy a completar con cédula de A, porque esto es muy importante, porque son datos técnicos que yo voy a necesitar para la parte de buscar información en tablas. Cédula 80, cédula de la tubería. Esto, bueno, también es material, el material de la tubería, A es de acero. Eso es todo, creo, con respecto a la tubería. Luego tenemos la tubería. Seguimos. Entonces, ya tenemos la información de la tubería A. Y luego nos dice de la de 2 pulgadas, es decir, en este punto, esta tubería, le vamos a llamar, nada más para ubicarlo, igual no está mal, pero lo vamos a definir como LB, que es de 8 metros. Y si queremos más información de dicha tubería, pues bajamos y dice tubería, es una tubería de acero también, material de la tubería B, también es de acero, es de 2 pulgadas, diámetro nominal de B de 2 pulgadas, y también la cédula en B es de 80. O sea, mismas características, acero, cédula 80. Lo único que varía
entre la tubería A y B, observamos que es el diámetro es más pequeño, de 6 pulgadas a 2 pulgadas. Ahora bien, tenemos otro dato que también nos da el problema. Nos dice que la presión en B es de 12.5 pulgadas. Presión en B. 12.5 megapascal. Dije pulgadas, creo. Determínese la presión en el punto A. Bueno, o sea, me están pidiendo PA. La presión. Y nos dice, considere todas las pérdidas por fricción en la tubería y las pérdidas menores. Yo aquí le cambiaría un poquito, diría, considere todas las pérdidas o ganancias de energía. Obviamente, parte del planteamiento es donde lo voy a explicar un poquito mejor. Planteamiento. Aquí voy a empezar considerando la ecuación de Bernoulli y lo voy a asociar según la nomenclatura, porque yo aquí tendría que decir presión en 1 más Z1 más velocidad en 1, pero asociado a la nomenclatura que estoy trabajando, le voy a poner en vez de 1, lo voy a denominar como A. En vez de 2, lo voy a denominar como B. Nada más es por uso de la nomenclatura. Entonces, presión en A es sobre el peso específico del fluido más ZA más velocidad en A sobre 2G más HA, la ganancia de energía por la existencia de una bomba, menos HR, menos la pérdida de energía por la presencia de un motor o turbina, menos HL, debido a las pérdidas por fricción o válvulas y accesorios, es igual a la presión en B sobre el peso específico más ZB más velocidad en B al cuadrado sobre 2G. Y aquí, pues ya habíamos mencionado previamente que HA vale 0 porque no hay bomba, HR vale 0 porque no hay motor y turbina. Y aquí sí lo vamos a trabajar, y de hecho lo voy a manejar de la siguiente manera. Esa HL que se refiere a pérdidas, ¿sí? Los cálculos que le voy a hacer ahorita son pérdidas. Primeramente, a ver cómo lo hago. Primeramente va a ser una HL debido a la fricción, porque es lo que me está diciendo. Entonces le voy a llamar HL fricción. ¿Cuánto? No lo sé. Pero también me está diciendo otra HL, pero por pérdidas menores. Que en este caso, esas pérdidas menores es debido, le voy a poner HL, debido a válvulas y accesorios. O sea, debo de calcular 2 HL, que sumados pues es una HL general, ¿no? Que son las pérdidas. Entonces, HL por fricción y HL por válvulas y accesorios. Eso es lo que tengo que calcular. Y eso no lo puedo eliminar, obviamente. Presión en B, pues si lo tengo. Peso específico si lo tengo. ZB también. O sea, todo lo demás sí lo voy a calcular, a excepción de HA y HR. Despejen presión en A. ¿Cómo les quedaría? Porque es lo que me están pidiendo. Dice, determine
¿sí? Determine la presión en el punto B. Ya consideré algunos puntos como HA y HR, o sea, ¿cómo quedaría entonces la expresión de P subíndice A? Adelante. A ver, de PA. La fórmula de PA ya despejada tendría que ser algo así. Presión en A es igual a la presión en B sobre el peso específico más ZB más paréntesis velocidades sobre 2G más esa HL que ya les expliqué y todo esto multiplicado por el peso específico del fluido. ZA sería 0. ¿Mande? Ah, sí, ZA, recuerden que es nuestro punto de referencia, que está en el suelo, no hay ningún valor en este caso, de altura, es nuestro punto de referencia. Y ZB sí vale 4.5 metros. Bueno, igual aquí entonces, aquí, 0. Bueno, si nos ponemos en orden, tendríamos que ver uno por uno qué es lo que sí tengo y qué no tengo. Por ejemplo, a ver, vamos con este color. No, vamos a poner el color verde, a ver. Tengo presión en B. Sí, ya no lo voy a calcular. Tengo peso específico del fluido. No se duerma. A ver, otro colorcito mejor porque está muy chido. Tengo ZB. Sí, ok, ese tampoco lo calculo. Tengo velocidad en B. Bueno. Tengo velocidad en A. No. Bueno. No tengo velocidad en B, no tengo velocidad en A. ¿Cómo calculo las velocidades? Con Q. O sea, Q es igual área por velocidad. Q es el flujo volumétrico. Flujo volumétrico es igual al área por la velocidad. En este caso, el flujo volumétrico, como estamos en régimen estacionario, ¿sí? Aquí le podemos poner régimen estacionario, pues los flujos de entrada son iguales a los flujos de salida. Es decir, el flujo que yo tenga en la entrada en A va a ser igual al flujo de salida, es decir, al flujo que yo tenga en B. Entonces, si el flujo como tal, el flujo en general, o sea, Q, no cambia, entonces el flujo en A va a ser igual al flujo como tal. Y el flujo B también va a ser el flujo en general. Entonces, tanto el flujo como en A y en B va a ser el mismo. Entonces, quedaría QA, ¿sí?, es igual al área en A por la velocidad en A. Donde, repito, el flujo en A, pues es el flujo como tal, porque no cambia. El flujo en B es igual al área en B por la velocidad en B, donde repito que el flujo en B también es el flujo, ¿sí? Entonces de aquí voy a calcular Q, pero yo no quiero calcular Q, yo lo que quiero calcular es el valor de la velocidad. Entonces, ¿cómo quedaría, por ejemplo, para A? ¿Cómo quedaría la fórmula? Velocidad A
QA sobre el área en A. ¿Y cómo quedaría para B? Sobre área B. Y ahora, todavía no me salgo de las velocidades. Tengo QA, sí, porque es el valor del flujo. O sea, 0.015 metros sobre segundo. Metro cúbico sobre segundo. Pero tengo el área en A. No tengo el área en A. ¿Cómo calcularía el área en A? ¿Dónde? El área en A, ¿cómo lo calculo? Así es. Por el diámetro en A al cuadrado. Y lo mismo pasaría en B, ¿no? Porque tengo QB. Sí lo tengo, que es igual al flujo general, que también es de 0.015. Pero no tengo el área en B. Y el área B también lo calcularía, pi sobre 4 por el diámetro, pero en B al cuadrado. Y me voy ahora con respecto al área, que ya tengo todas las fórmulas. ¿Cómo calculo el diámetro en A? Miren, de aquí tengo que calcular este. Y esto se calcula de esta manera. Y observando aquí, esta es una constante. O sea, ahí no tengo que hacerle nada. Pero me queda esto, diámetro en A, por ejemplo, ¿cómo lo calculo? ¿O si tengo información? No, yo tengo un diámetro, pero la pregunta es, ¿qué diámetro requiero? Este diámetro en A que me está diciendo, ¿a qué diámetro se refiere? Al interior. El valor que me están dando aquí, es un diámetro nominal, ¿sí? No es el diámetro que yo requiero. Este diámetro que me están dando, repito, es un diámetro nominal. Lo que yo requiero es un diámetro interior. Entonces, ¿cómo calculo diámetro interior de A? ¿Qué es lo que me están o me van a pedir aquí? Aquí no me piden el diámetro nominal, aquí me están pidiendo el diámetro interior de A, aunque así no lo manejen, pero así se debe de. ¿Cómo lo calculo? Con tablas. ¿A partir de qué? Pues tengo que ver primero tipo de material, la cédula. Entonces, tanto el diámetro en A como el diámetro en B, ambos van a requerir información de ambos, de hecho lo voy a poner aquí, del tipo de material de la tubería y la cédula de la tubería y el diámetro nominal. Voy a poner una N nada más. Entonces yo requiero 3 datos muy importantes: el tipo de material, la cédula de la tubería y el diámetro nominal de la tubería. En ese orden es como voy a buscarlo en tablas. Obviamente ya hemos manejado varias tablas, pero se los pongo en ese orden. Primero tienes que ir a buscar tabla donde diga tubería de acero. Luego, cédula 80, cédula 40. Y luego, el diámetro nominal. Y una vez que obtengas eso, ahora sí puedes buscar el diámetro interior que te está pidiendo. En ese orden. Bueno, entonces es así como voy a determinar las velocidades. Me voy otra vez a la parte de mi ecuación. Entonces ya vi cómo determino las velocidades. 2G pues es una constante, 9.81 metros sobre segundo, sobre segundo al cuadrado, es la aceleración de la gravedad. Ahí no hay problema. Ahora me voy a la parte que me va a costar un poco más de trabajo, HL. ¿Por qué? Porque HL yo la tengo que determinar de acuerdo a la fricción y de acuerdo a los accesorios, que son los codos principalmente. Entonces, ¿cómo calculo HL debido a la fricción? Bueno, es una fórmula relativamente nueva. Y entonces voy a poner aquí HL debido
a la fricción, ¿sí?, es igual a F, a ver, lo voy a poner mejor abajo porque si va a abarcar algo de espacio. A ver. Entonces, a ver. ¿Dónde está? Aquí está. Y aquí le voy a poner HL. Primero voy a calcular HL, pero debido a la fricción. HL debido a la fricción es igual a un factor de fricción por el tramo de tubería sobre el diámetro, al parecer el diámetro, por la velocidad al cuadrado sobre 2G. Ese es HL debido a la fricción. Y esta es la fórmula general, pero si lo quiero manejar con respecto a la tubería, por ejemplo, HL fricción en la tubería A, por ejemplo, quedaría factor de fricción en la tubería A por el tramo de la tubería en A sobre el diámetro. Además lo estoy arreglando y acoplando a la nomenclatura, por la velocidad en A al cuadrado sobre 2G. Así quedaría. Eso es HL fricción, pero siendo más específico en la tubería A. Si fuera para la tubería B, pues solamente le cambiaría, en vez de A sería B. Ahora, de aquí, ¿qué es lo que tengo que calcular? Pues el factor de fricción en A, y esa no la tengo tampoco. ¿Y cómo la calculo? Bueno, donde el factor de fricción en A es igual a, y aquí tenemos una ecuación muy grande que dice logaritmo de la rugosidad entre 3.7 por el diámetro más una constante de 5.74 sobre el número de Reynolds elevado a la punto 9, y todo esto elevado al cuadrado, y todo esto punto 25. Y de aquí, pues obviamente no conozco la rugosidad. Entonces, ¿dónde la rugosidad, por ejemplo, esta E, la voy a sacar de tablas, y el número de Reynolds lo voy a calcular de la siguiente manera: velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. Y si lo propongo como para la tubería en A, sería NRA por la velocidad en A por el diámetro en A sobre la viscosidad cinemática en A. Y ahí está. Entonces, vean que para calcular la fricción en la tubería A se requiere hacer todo esto, ¿sí? Pero dentro de esto yo no conozco este. Entonces, ¿cómo lo calculo? Con todo esto. Pero de aquí no conozco este y no conozco este. ¿Cómo lo calculo? Pues este lo calculo con tablas, y este que está aquí lo calculo con esto. Entonces, así es como vamos a empezar a trabajar. Eso nada más es para calcular HL por las pérdidas por fricción, porque también tenemos que calcular
debido a los accesorios, o en este caso a los codos. Pero al menos así quedaría la ecuación. En orden, ¿cómo lo vamos a calcular? Quito la división. Entonces, lo primero, pues podemos calcular, si vamos en orden, por las velocidades. ¿Sí? Primero las velocidades en A, luego en B, luego HL, pero para calcular HL tenemos que empezar primero con el número de Reynolds, buscar la rugosidad, sustituirlo aquí, luego SAFA sustituirlo aquí, luego calcularlo como tal para HL fricción. Entonces, así de sencillo, pero hay ese